Marcas del tiempo. Aquí, cada línea tallada en piedra o tinta esconde un mensaje olvidado. Suscríbete y descubre lo que el pasado aún quiere contar. ¿Cómo es posible que culturas que jamás se conocieron dibujaran los mismos símbolos? Desde las pirámides de Egipto hasta templos ocultos en América, los mismos patrones se repiten una y otra vez. Sin internet, sin contacto, sin lenguaje compartido, ¿por qué tantas civilizaciones llegaron a los mismos signos? ¿Coincidencia? ¿Herencia ancestral perdida? ¿O algo mucho más profundo que une a toda la humanidad? Hoy no hablaremos de mitos, sino de evidencia. Vamos a analizar 5 símbolos antiguos que aparecen en múltiples culturas del mundo. No solo veremos qué representan, sino por qué su significado se repite, aunque cambie el idioma, la religión o el continente. Verás cómo el mismo símbolo podía significar vida para unos, muerte para otros, y portales interdimensionales para algunos. Algunos se grabaron en piedra, otros fueron parte de rituales secretos, y algunos han llegado hasta nuestros días camuflados en logotipos modernos. ¿Qué secretos estaban intentando conservar nuestros ancestros en piedra, en códices y en rituales? Quédate, porque lo que vas a descubrir podría cambiar la forma en la que miras cualquier dibujo, amuleto o escultura. Estos 5 símbolos no solo fueron importantes en el pasado. Siguen vivos hoy. Y después de este video, nunca volverás a verlos igual. Hay un símbolo que aparece grabado en piedras prehistóricas, pintado en cavernas y tallado en templos de culturas separadas por océanos, el espiral. ¿Por qué tantas civilizaciones distintas lo usaron sin haberse conocido entre ellas? En las tumbas megalíticas de Newgrange, Irlanda, más antiguas que las pirámides de Egipto, el espiral aparece grabado una y otra vez. Para los antiguos celtas, este símbolo representaba el ciclo de la vida, la muerte y el renacimiento. Un patrón eterno, sin principio ni fin. Pero no fueron los únicos. En América, los pueblos indígenas del suroeste de Estados Unidos, como los Hopi o los Anasazi, también usaron el espiral para representar el viaje espiritual o el flujo de energía del universo. En sus petroglifos, el espiral no es arte, es un mapa, un mensaje codificado. En Oceanía, los maoríes también lo adoptaron. El koru, un espiral basado en la forma de un brote de helecho, simboliza el renacer, el crecimiento y la armonía con la naturaleza. En África, aparece en tallas rituales y máscaras. Y en la antigua Grecia, lo vemos en columnas jónicas, cerámica y frisos arquitectónicos. Entonces, ¿qué une a todas estas culturas? La respuesta podría estar en la naturaleza. Los espirales están en todas partes, en la forma de los caracoles, los huracanes, las galaxias, e incluso en el ADN humano. Es como si el universo hablara en espiral. Por eso, muchos antropólogos creen que este símbolo fue universalmente reconocido como una representación del todo, la vida misma en movimiento. Pero hay otra interpretación aún más inquietante. Algunos teóricos proponen que el espiral no solo representa la vida, sino también portales. En ciertas culturas chamánicas, el espiral se usaba como guía visual para viajes astrales o estados alterados de conciencia. Entrar en un espiral no era una metáfora, sino un ritual para conectar con otros planos de existencia. De hecho, en ceremonias de pueblos amazónicos que usan plantas sagradas como la ayahuasca, los participantes describen visiones de espirales girando. ¿Se trata solo de alucinaciones, o de puertas simbólicas hacia otros mundos? Y no se trata de algo del pasado. Hoy en día, el espiral sigue vivo. Lo vemos en el arte contemporáneo, en logotipos, en tatuajes. Incluso en el diseño de parques o caminos sagrados. Pero pocos conocen su profundidad ancestral. Se ha convertido en un elemento decorativo, sin saber que, para nuestros antepasados, era sagrado. Tal vez esa persistencia visual no sea casualidad. Tal vez, y solo tal vez, hay símbolos que no inventamos, sino que recordamos. ¿Y si el espiral es uno de ellos, cuál es su verdadero origen? Porque si tantas culturas distintas lo interpretaron como una fuerza de conexión, ¿podría ser este el símbolo universal de la conciencia humana? Ahora que conoces el espiral, prepárate. El siguiente símbolo está aún más presente en tu vida diaria. Y probablemente no sabías que viene del antiguo Egipto. Hay un símbolo que probablemente has visto más veces de las que recuerdas. En un billete, en una serie de televisión, en una pintura antigua o incluso en memes. Un ojo,
encerrado dentro de un triángulo. Muchos lo llaman el ojo que todo lo ve. Pero su historia no comenzó en la conspiranoia moderna. Este símbolo es mucho, mucho más antiguo. En el antiguo Egipto se le conocía como el ojo de Horus. Representaba protección, poder divino y salud. Según el mito, Horus perdió su ojo en una batalla contra Set, el dios del caos. Pero el ojo fue restaurado por Tot, el dios de la sabiduría. Desde entonces, se convirtió en un símbolo de sanación y equilibrio. Y sin embargo, su forma se transformó con el tiempo. Durante la Edad Media, ese ojo evolucionó y se incorporó en iconografía cristiana como el ojo de la providencia, rodeado de rayos de luz y colocado dentro de un triángulo que representaba la Santísima Trinidad. Lo que antes era protección mística, ahora se transformaba en vigilancia divina. Pero en la actualidad, muchos lo asocian con control. El ojo en el billete de dólar estadounidense ha alimentado teorías por décadas. Algunos creen que representa el control de élites ocultas, sociedades secretas como los Illuminati, o incluso vigilancia constante sobre la población. Pero, ¿y si ese miedo moderno fuera solo una interpretación incompleta? Lo interesante es que este símbolo también aparece en culturas precolombinas. En la iconografía maya, ciertos dioses llevan un ojo en la frente, representando conciencia y percepción cósmica. En el hinduismo, el tercer ojo de Shiva cumple una función similar, ver más allá de lo material, alcanzar una visión espiritual. En muchas tribus indígenas, pintar un ojo sobre la frente o el pecho tenía un significado de conexión espiritual. Era un recordatorio de que siempre hay algo observando, la conciencia, el universo, o uno mismo. Entonces, ¿es un símbolo de control o un símbolo de despertar? La forma en que lo interpretemos cambia todo. Quizás el ojo no es amenaza, sino advertencia. Nos invita a mirar hacia adentro, a ser conscientes de nuestras acciones porque, de una forma u otra, todo queda registrado, por los dioses, por el universo o por nuestra propia memoria. Y ese podría ser el verdadero poder de este símbolo. No se trata de quien te observa desde fuera, sino de quién eres cuando nadie te ve. Ahora que sabes esto, mira el billete de $1 otra vez. Pero antes, quédate, porque el siguiente símbolo es aún más antiguo que todos los anteriores, y aparece en culturas que jamás tuvieron contacto entre sí. Cuando piensas en una cruz, seguro la asocias de inmediato con el cristianismo. Pero lo que muchos no saben es que este símbolo es mucho más antiguo que cualquier religión moderna. La cruz aparece en civilizaciones que nunca escucharon hablar de Jesús. En la antigua Mesopotamia, por ejemplo, ya se usaba como representación de los 4 puntos cardinales. En culturas indígenas de América, la cruz simbolizaba el equilibrio entre el cielo y la tierra, el día y la noche, el hombre y lo divino. En la India antigua, la cruz se cruza con la forma de la esvástica original, símbolo solar de vida y fortuna, siglos antes de ser apropiado y distorsionado por ideologías modernas. En la mitología nórdica, el martillo de Thor no es solo un arma, también es un símbolo en forma de cruz invertida con ramas, que representa fuerza y protección. Y en el mundo celta, la cruz celta, un círculo con brazos que se extienden en 4 direcciones, era usada como representación del ciclo solar y la eternidad. ¿Y si te dijera que incluso en civilizaciones africanas precoloniales se han encontrado cruces talladas en piedra con significados similares? La cruz, en su forma más simple, tiene una lógica visual universal. Une 2 ejes, lo horizontal y lo vertical. El mundo terrenal y el mundo espiritual. El ser humano y el cosmos. No es una simple figura, es un mapa. De hecho, muchos chamanes consideran que la cruz simboliza el axis mundi, el eje del mundo, el punto central desde el cual todo se conecta. Este concepto aparece en mitologías desde Siberia hasta Sudamérica. Es el lugar donde el cielo toca la tierra. Y eso nos lleva a un punto clave, su poder simbólico no es religioso por naturaleza, sino arquetípico. Fue el cristianismo quien tomó esta forma universal y la transformó en su emblema central. Con la crucifixión, la cruz pasó de ser símbolo de equilibrio y conexión cósmica a representar sacrificio, redención y fe. Y aunque ese significado ha sido profundamente poderoso para millones de personas, no es el único que ha tenido. Hoy, la cruz está en iglesias, cementerios, hospitales, banderas, pero también en lugares donde nadie lo esperaría, en rituales paganos, geometría sagrada, arquitectura prehistórica.
Es uno de los pocos símbolos que ha sobrevivido todos los cambios culturales, adaptándose a nuevas creencias sin perder su esencia. Así que la próxima vez que veas una cruz, pregúntate: ¿estás viendo un símbolo religioso o el eco de una verdad ancestral compartida por toda la humanidad? Porque si una figura tan simple ha sobrevivido tanto tiempo, tal vez no sea solo un símbolo. Tal vez sea un puente. Y lo que viene ahora es otro de esos puentes, 3 espirales que giran eternamente. Te presento el triskelion. 3 espirales. 3 piernas. 3 brazos. El triskelion es uno de los símbolos más extraños y más hipnóticos. Este antiguo emblema, compuesto por 3 formas curvas que giran desde un mismo punto, aparece una y otra vez en la historia europea, especialmente en la cultura celta y precelta. Lo puedes encontrar tallado en piedra en el complejo de Newgrange, Irlanda, al lado de espirales simples. Pero el triskelion tiene algo distinto, algo más dinámico. A diferencia del espiral común, el triskelion transmite movimiento. Representa una fuerza que no se detiene, que gira, que avanza. Y eso lo convierte en un símbolo con múltiples significados. Para los antiguos celtas, el triskelion simbolizaba el equilibrio entre 3 fuerzas: cuerpo, mente y espíritu. O nacimiento, vida y muerte. O tierra, agua y cielo. Todo depende del contexto. Su poder estaba en esa triple conexión. Pero no es exclusivo de los celtas. En Grecia antigua, se usaba el mismo símbolo, con 3 piernas humanas dobladas, en monedas y escudos, especialmente en la isla de Sicilia. Para ellos, representaba el movimiento eterno y la protección de su tierra sagrada. De hecho, el emblema de Sicilia hoy en día sigue siendo un triskelion. En Asia, algunas versiones similares aparecen en templos budistas como representaciones del ciclo de la existencia o del movimiento constante del universo. En Japón, el Mitsudomoe, 3 gotas en espiral girando, comparte una raíz simbólica parecida, la fuerza en equilibrio perpetuo. Entonces, ¿por qué tantas culturas distintas usaron el mismo concepto? Una posible respuesta es que la forma triple tiene un poder psicológico fuerte. El número 3 aparece constantemente en estructuras narrativas, religiosas y filosóficas: la Trinidad, las 3 moiras griegas, los 3 mundos chamánicos, las 3 fases de la luna. Incluso los cuentos populares tienen 3 protagonistas. Hay algo en el 3 que nos suena completo. Y si a eso le sumas la forma espiral, el resultado es un símbolo que no solo representa, sino que encarna el movimiento de la vida misma. En la actualidad, el triskelion se usa en logos, tatuajes, símbolos espirituales modernos, y ha sido adoptado por grupos neopaganos como emblema de conexión ancestral. Incluso algunos lo interpretan como una guía de desarrollo personal, equilibrio entre acción, emoción y pensamiento. Pero tal vez lo más impresionante es que, a pesar de su antigüedad, sigue girando. Y tú, al verlo, también sientes que algo en tu interior se activa. Porque hay símbolos que no solo miras, sino que te miran de vuelta. Y si el triskelion representa movimiento eterno, el siguiente símbolo representa la conexión total. Desde los vikingos hasta los mayas, lo usaron para explicar la vida misma. Prepárate para descubrir el árbol de la vida. En el corazón de las leyendas más antiguas, siempre hay un árbol. Un árbol gigantesco. Con raíces profundas que tocan el inframundo, un tronco que conecta con la tierra, y ramas que se extienden hasta el cielo. El árbol de la vida es uno de los símbolos más antiguos, más poderosos y más universales de la humanidad. Y lo más fascinante, es que aparece en culturas que jamás se conocieron entre sí. Para los vikingos, era el Yggdrasil, un fresno sagrado que sostenía los 9 mundos. No era solo un árbol, era el mapa del universo. Sus raíces conectaban con lo oculto, su tronco con el mundo humano, y sus ramas con los dioses. Si el árbol caía, todo colapsaba. En la antigua Mesopotamia, los sumerios lo llamaban el árbol sagrado, y lo representaban flanqueado por 2 figuras protectoras. Era símbolo de realeza, fertilidad y equilibrio cósmico. Los mayas tenían su propia versión, el Bacachán, el árbol del centro. Representaba los 3 niveles del mundo, el inframundo, el mundo terrenal y el cielo. Sus ramas eran caminos por donde viajaban los dioses, y su tronco era la columna que sostenía el tiempo. ¿Coincidencia? En la cábala judía,
El árbol de la vida representa las 10 Sefirot, emanaciones divinas que explican la creación del universo. Y en muchas tradiciones africanas, como la Yoruba, existen árboles sagrados que simbolizan la conexión con los ancestros y el equilibrio espiritual. Todos lo imaginaron distinto, pero todos vieron lo mismo. Un eje de vida. Una fuente de sabiduría. Un punto de conexión entre mundos. ¿Por qué tantas culturas sintieron la necesidad de representar la existencia a través de un árbol? Quizás porque los árboles están vivos. Respiran, crecen, se comunican, se ramifican como nuestras venas o nuestros pensamientos. Nos dan alimento, sombra, oxígeno. Son testigos silenciosos del paso del tiempo. El árbol, como símbolo, no habla del pasado. Habla de nosotros, del presente, de nuestra conexión perdida con lo esencial. Hoy en día, el árbol de la vida se ha convertido en un ícono espiritual, decorativo y hasta comercial. Lo vemos en collares, murales, tatuajes y productos de bienestar. Pero su significado va mucho más allá del diseño. Nos recuerda que no estamos separados, sino conectados. Que nuestras raíces importan. Que lo invisible sostiene lo visible. Que lo espiritual y lo material no están enfrentados, sino unidos por un tronco común. Y tal vez por eso, aún seguimos dibujándolo. Porque cada vez que lo vemos, sentimos, aunque sea por un instante, que no estamos solos. Que hay algo más grande sosteniéndonos. Y así como el árbol une cielo, tierra e infierno. Este video te ha mostrado símbolos que unen culturas, creencias y eras. Hemos viajado por miles de años, desde el espiral grabado en cuevas prehistóricas hasta el árbol de la vida que une cielos y raíces. 5 símbolos. 5 culturas. 5 mensajes que, aunque se expresaron en diferentes lenguas, parecen decir lo mismo: estamos conectados. El espiral nos habló del movimiento eterno. El ojo, de la conciencia que todo lo ve. La cruz, del equilibrio entre mundos. El triskelion, de la fuerza que nunca se detiene. Y el árbol, de que todo está unido por algo invisible, pero real. ¿Casualidad? ¿Instinto simbólico? ¿Memoria compartida? Quizás sea que estos símbolos no se inventaron, se recordaron. De generación en generación, viajaron más lejos que cualquier imperio. Sobrevivieron guerras, religiones, idiomas y fronteras. Porque tocan algo más profundo, lo humano. Ahora que los conoces, los verás en todas partes. Y cada vez que los mires, te harán una sola pregunta. ¿Quién eres tú en esta historia universal? Si este video te hizo ver las cosas de otra manera, déjame un comentario. ¿Cuál de estos símbolos te impactó más? Y si quieres más contenido como este, suscríbete, deja tu like y activa la campana. Esto no es solo historia antigua. Es la que llevamos grabada muy dentro.